Muy buenas a todos, gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a otro capítulo más del Let's Play de este estupendo Life is Strange. Como siempre, gracias por estar ahí, gracias por acompañarme un día más y vamos a pasar un buen rato en compañía de Matt Scofield, ya sabéis, protagonista de esta historia, protagonista de, digamos, de los títulos más importantes, más relevantes dentro del universo de Life is Strange y una Matt Scofield que vuelve a tener poderes después de haber visto, después de lo que vimos en el capítulo anterior, donde podíamos alternar entre esas dos realidades. Por un lado, una realidad donde Safi está muerta y otra realidad donde Safi está viva. Eso nos permite jugar como a dos bandas, nos permite ir alternando entre una y otra para intentar sacar, ¿no?, los secretos que hay en este Life is Strange, y eso nos da, por supuesto, muchísimo juego. Vamos a continuar, vamos a seguir y vamos a iniciar este vídeo justamente donde lo dejamos en el capítulo anterior. Vamos allá. Find the skull rustler. Save Safi. Hopefully. And my best leads are Lucas Colmenero and the Abraxas Society. Cierto. Vin's the head honcho of Abraxas. I should cross over and see if he's around. Maybe I should do a little digging into Gwen Hunter too. She was acting pretty odd earlier. Hablar con Vinh en el vida de... Vale, a ver, hablar con Gwen en el mundo vida. Hablar con Vinh en el mundo vida. Hablar con Lucas en el mundo vida. Vale, y tenemos un nuevo mensaje de Amanda. Dice... Se me olvidaba, se acabó más, voy a tu casa. Se me olvidaba meter la salada en la nevera, aguantar un día o dos. La focaccia un poco más, vale. No dejaré que se eche a perder. Vamos a responderla ahí. Te prometo que no dejaré que se eche a perder. Gracias, Amanda. Dice el de nada. Qué mona. Amanda es más mona. Vale, notas, aquí es lo que tenemos. Bueno, pues fantástico. Tenemos un punto aquí, mundo vida. Now, if I were a bovine vandal, where would I? Ahí está Vinh. There's Vin. If it was Abraxas that stole the cow skull, they might have done it on Vin's orders. Pues vamos a hablar con él. If some hot chips don't get you an A, I don't know what will. Vale, vamos a hablar con Vinh. Vamos a mirar. This world's Vin also seems to enjoy an audience. And don't get cute either. You find it, you bring it right back to me. Well, go! Find it! Undergrads, am I right? Vale, tú también has sido así. Like you were never young. Young, yes. Dumb, maybe. Insufferable, never. Never is certainly a word. You lose something? Mostly my patience. Okay. Hey, Yeah. Cute banter, barely restrained sexual tension, etc. I'm busy, Max. Another time. Wow. Okay. Tensión sensual, what? What does Vin have them looking for? Let's say I find you're missing patience. Then I wouldn't be busy anymore, would I? Un poco borde, ¿no? El Vinh, ¿no? Habla con la Diamond del mundo vida en el patio norte. What the? Un gato. Note to self. Avoid this bush. Vale, hay un gato en ese arbusto. Eso puede que sirva para algo. Bien. A hablar con la Diamond del mundo vida. En el patio norte. Diamond. Diamond. Patio norte. ¿Ahí es aquella Diamond? No, no sé ya. Vale, por aquí no nos deja. Nieve amarilla. Pis. Oh, come on. Pis, sí. Agüita amarilla. Vale.
este, norte, dormitorios. Vinh seems really distracted. Whatever he lost must be important. Vale, por aquí no está. ¡Ey! Mira, un David de nieve. Vamos a fotografiarlo. Man, what's stopping you from dressing like this? Me gusta. Muy bonita. Eso sí que son unos abdominales esculpidos, literalmente. Vale, aquí hay otro... Sí, hay otro portal ahí, ¿lo visteis? Huellas misteriosas. Art student prank or horrifying creature. The world may never know. Mapa del campus. Norquad. Aquí está. Aquí está, Diamond. Vamos a hablar con ella. Diamond's in Abraxas. Maybe she knows what Vinh is looking for. Vamos a hablar con ella. Waiting for someone, Diamond? Mm-hmm. Moses. He asked me to help him carry snacks back to the lab, but I guess he forgot. Isn't that kind of menial for a TA? So my job is menial now? I didn't. I'm fucking with you. Nah, Moses probably just got distracted. Off polishing his new telescope. If it were anyone but him, I'd ask if that was a euphemism. Those Abraxas kids are really staring, huh? That one on the left is super into me. I danced with him once at a club last week. He's cute. I get it. I guess, if that's your vibe. My sights are set a bit higher. Ok. Besides, they're on the clock for Vinh now. Probably trying to catch me in unabraxas-like behavior. Why are they focused on you? Vin's shook. I'm an actual threat to his reign, and he can't abide competition. I think Vin's lost something. It's clearly rattled him. I'll, go ask the Goon Squad. Está muy rarito, Good bien, sí, call. obviamente. Está muy, muy rarito. Vale, investiga a los chavales de Abraxas. Vamos a ver con ellos. Like in Xville. They have our man, and he knows. What did Vin put these guys up to? Hey, so Diamond told me she doesn't feel comfortable with you two staring at her. You tell me what Ven's looking for, and I won't tell him you're skeeving on a fellow Abraxas member. Good talk. There has to be some way I can hear what they're saying without them catching me. No hay forma de... ¿No hay forma de hablar con ellos? What did Vin put these guys up to? Parece que pasan bastante fuerte de nosotros, os digo, Luces navideñas. Safi told me the campus would be gorgeous for the holidays. Mira, hace otra But I Polaroid. actually get to see. That's my handwriting. Wait, am I the mystery photographer? Ah, qué chulo, tío. Score! Diamond. Ella es el misterioso fotógrafo en la otra realidad, ¿sabes? No more ambushes. Stop whining. You're Qué fine. guapo, tío. Hombre, si te pones a pensarlo, But the tienes todo el snowball sentido del war mundo. got called off obviamente. in Dead World. I don't think this is the other timeline. Aquí hay un... It must be some other Y aquí estos chicos, mundo muerte. It looks like someone added Safi's name. That's actually really sweet. Vin's lackeys aren't in this world, but I might be able to hear them from this side. Obviamente. ¿Entendéis? Qué guapo. Not sure. Why? Well, if it's a passcode, Diamond can probably find a way into it. Ah, shit. Good point. Holy shit. Someone took Vin's phone and they think it was Diamond. I can use this.
Claro, no podemos utilizar ese otro poder para visualizar el otro lado sin estar en contacto, sin estar en el mundo, en el mismo mundo. ¿Entendéis lo que os quiero decir? Vale, pues tenemos que hablar con Diamond sobre el móvil desaparecido. O sea que vamos a ir a hablar con ella. Joder, da muchísimo juego, os digo, mucho juego, sin duda. So, if you're wondering why those Abraxas kids are eyeballing you, it's because someone stole Vin's phone. Seriously? They think it was me? The clownery! Of course they do. Of course. I take it I was right to assume they're full of shit. Always a safe assumption. But if you find out who did it, tell them I owe them a drink. ¿Qué relación tienes con Vinh? ¿Eres una reza en Abraxas? Eso es todo. ¿Qué relación tienen estos dos? Porque al parecer Vinh se siente amenazado por Diamond, pero no sé la razón. So, are you and Vin rivals? Enemies? To hear him tell it, both. And to hear you tell it? Vin is one of those yappy little purse dogs who swears he's a pit. You don't exactly strike me as the typical, Abraxan. In the Vin Lang mold? God, no. But the org itself has potential. If we could just get him away from it. You ever think about being, I don't know, Abraxa's boss? Queen? High priest? President. I would love to. Vale, eso creo que va a ser relevante para más adelante, Cool. Se queda un poco con la Thanks, jugada, And hey, if you talk to Vin again, tell him the only thing I'm taking from him is his crown. Informar a Vinh. Vale. Pues vamos a hablar con Vinh. Hay tensión, sí, totalmente, Hay tensión. Él no le quita vista, no le quita el ojo desde la distancia. So, bad news, I'm not sure who took your phone. Good news, it wasn't Diamond. Holy shit. You figured all that out with, like, 0 clues. I just knew who to ask. And how. So, about my question. I'm free Tuesday after 7, and I'm partial to a Japanese single malt. That's whiskey? Yes, but damn, do I have so much to teach you. So your place or mine? Cute. And at least a little tempting. But that's not what I was going to ask. Ooh, no fun. Vaya Latin lover aquí, So- Vinh, Someone fucked up Safi's car. They didn't take anything, but they used a cow skull to do it. Jesus. Max, that's crazy. Is she okay? She's fine. Who would do something like that, though? You mean who in Abraxas would? I didn't say that. No. But it's what you meant, isn't it? Anytime some nonsense happens on campus, people trip over themselves accusing Abraxas. Vandalism, destruction of property, that's beneath us, Max. We're performers.
audience wasn't impressed. That's how you know it wasn't us. And besides, how do you even get a cow skull through a windshield? Hold on. I didn't say anything about our windshield. Oh, shit. Wild, right? Pillada. I'd love to keep chatting and freezing my Pillada, Vin. Te pillamos con el carrito de los helados, And if rey. I need to reach you? I'll end up in my office eventually. Te pillamos con el carrito de los helados, Vin. Ben, what did you do? A ver qué dice mensaje. Mensaje de Safi. Dice... Vale, hola Max, estoy en el sitio de siempre del patio norte. Nos vemos dentro de nada. Oye, no es el día más caluroso de diciembre. Avisa si vas a tardar. A mí me da igual, pero ya sabes que mi madre no soporta la impuntualidad. Si no vienes a venir no pasa nada. Ah, perdón, de Amanda. Disculpadme. Amanda. Perdonad, Amanda. Dice, estoy probando este número que me han dado. Buenos días. Te entiendo, las mañanas son un coñazo, no tenéis para darme los buenos días. Me hace ilusión nuestra cita. Vale, supongo que estás liada con los... Oye, perdona, fui un poco borde, pero no pases de mí, ¿vale? No pasaré de ti. Tenía que haber puesto quién eres. No fuiste borde, comprendo perfectamente que te molestara. No pasaré de ti, prometido. Gracias por decir eso. ¿Está todo aclarado? Sí, todo aclarado. Vale. Borrar mensaje. Vale, pues en principio hablar con Gwen y hablar con Lucas. Pues estarán dentro, supongo. Vamos a entrar en la facultad. Gwen no le caemos muy bien. Ha habido ahí ese problemilla. Además es una tía muy directa. Es una tía que va muy a saco y... No sé, no le creo que... I can probably no sé. find Gwen in her office. And I think Lucas has a habit of working over by the cafe. No creo que le mole, sinceramente. Can you give me a second? Surely another minute and a half isn't going to taint the building with my presence. Oh, Gwen, qué borde es, tío. Just leave everything behind, Professor. You won't need any university materials. Yeah, but I do need my car keys if you want me to leave the Ah, campus, la están don't echando I? del campus. You're not to return to Caledon property before the hearing, under penalty of law. I know how this works. You don't need to read me my rights. Just doing my job, Professor. That'll go over great in Nuremberg. This is crazy. This is fucking crazy. I told Yasmin already that none of it's true. She knows it's fucking bullshit. Wow. This is all I just guess some kind something of crazy screwy is mix-up going that- down here, too. But at least... ¿Puedo entrar? I wonder what that was about. Ah, ¿podré entrar? Gwen left so much behind. They'd better let her come back for it. ¿Será buena idea? Gwen doesn't seem like the type to leave her door unlocked. Nah, está cerrada. It's locked. Figures. Vale, pero... ¿Y si entramos directamente en el mundo a vida? No será mucho marrón, ¿verdad? Este nos estará mirando, ¿no? Yo creo que nos está espiando a alguien, tío. Me da la sensación. Vale, hallar la forma de entrar en el despacho de Gwen. Es un poco marronero, ¿no? So this Gwen just got escorted out by security, while Dead World Gwen is having hushed phone calls about the police and trying to break into locked bookcases. Ha robado algo, se ha Time hecho to con snoop algo. like I've never snooped before. Vale, autobiografía. I'm going to read this, I swear. If Una I autobiografía. ever have Gwen time Hunter, to ganadora del premio read it. Winters al mejor debut autobiográfico. I had decided I would hitchhike across the country. If I still wanted to die when I got to the Pacific, then I could do it peacefully. Hell of an opening line, Gwen. Madre mía, Gwen.
Qué intenso. Damn, talk about a green thumb. No como yo, que se me muere todo, que se me muere absolutamente todo. Gwen's wife. Claudia, I think. I met her at a faculty event last month. Gwen fucking adores her. Examinar. You would never do... what, Gwen? Para doctora What Raif is this Meja. about? Manda cojones. Hola, Rafi. Sin paños calientes. Yasmín me ha suspendido de empleo y sueldo a la espera de una vista disciplinaria. Se supone que no puedo dar más detalles, pero si escuchas algún rumor que sepas que yo jamás lo haría. No soy imbécil ni estoy desesperada. Como no sé cuánto tiempo estaré fuera, ¿te importa regalarme las plantas? Algunas llevan muchos años conmigo, no te dejaré que Calde no las mate. Te debo una copa. Gwen canceled her weekly meetings with Safi? Why? Lunes 4 de diciembre, introducción a la no ficción, tutoría, supervisión, seminario de no ficción, supervisión de tesis de Safi, temas de no ficción, introducción a no ficción... Vale. Una taza de un pulpo. Almost a full cup of coffee. Gwen must have just... With the way they hustled Gwen out, I don't... Whoa, Reggie got an A-? Lo vi antes que él me viera a mí. Él estaba en un sofá del salón de la casa Braxa, soltando un monólogo a grito pelado. Y llevaba una corona dorada sobre el pelo negro. Todos lo miraron como si realmente fuera un rey. En ese momento pensé, voy de culo. Terminas el semestre por todo lo alto. Es lo mejor que has escrito. Se te da maravilla destacar los pequeños detalles. Y puedo imaginarme perfectamente al hombre sobre el que has escrito. No obstante, te has quedado corto. Deberías haber escrito 500 palabras más. Profesora Hunter, no me imaginaba que me pidiera que soy su asistente en introducción a la astronomía. Es que no me he asistido a una clase de astronomía en mi vida. Entonces él dijo, te lo pido a ti porque tú eres capaz de todo, Diamond. Nunca te he visto meter la pata. En entrada pensé, eso no es verdad. Pero luego me dije que si él cree que soy capaz, tal vez sea así. Una muy buena reflexión sobre la confianza en uno mismo. Narras convincentemente el relato de tu relación con tu propia valía. Aún así sigues escribiendo sobre ti misma con vacilación, algo que no muestra cuando intervienes en clase. Pregúntate a qué se debe eso y sigue escribiendo. Loretta doesn't seem like the type to be happy with a B. No sabemos cuánto se produjo la primera adopción. Eso es porque los humanos han cuidado a los hijos de otros desde tiempos inmemoriales. La palabra adopción procede del latín y significa tomar voluntariamente. Este es un texto bien documentado sobre las prácticas adoptivas. Así bien al citar tus fuentes, pero no se trata de un texto personal porque no contiene nada personal. Me da la sensación de que no has tenido tiempo para pulir y hacer bien este trabajo, o no has querido. Mensaje. Oh my god, an answering machine. Gwen. Claudia. Screening your calls, pick up. I just got an email from Boss Bitch, and the phone is ringing off the hook. What the fuck is happening? Babe, pick up the phone. I'm sure it looks worse than it is. Just come home, okay? We'll figure this out. Segundo mensaje. Dr. Hunter? This is David from Intro to Nonfiction. I saw the notice in the lecture hall that your classes are going to be canceled for the rest of the semester, and I just wanted to check up and see if you're all right. I mean, I'm sure you're fine, but I don't know. We're all kind of worried. Okay, bye. Y vamos con el primero. Con el tercero, perdón. Dr. Hunter, by now I'm sure you checked your mailbox and the contents enclosed therein. Please understand, this is a courtesy from one working woman to another. I don't want to hear excuses or lies. I'll have to ask you to leave campus until we can get this whole thing sorted out. Good day. Vale, pues nada, chicos. You reap what you sow, Loretta. Oh, you're other Loretta, aren't you? Sí. Oh well. ¿No hay nada más? Aquí podríamos cambiar. Tocadiscos. This thing looks older than Caledon. Un cartel que dice... If Safi was an undergrad, this reading must have been at least... El Secretos te presenta un recital de nuevos ensayos de la doctora Gwen Hunter. Ahora, si la carretera me tomase como esposa, en compañía de estudiantes de escritura como Karel, Safi, Kai, Maya... Las plantas siguen vivas. Busy woman. Cena, puta llamada con María, acordarse escribe María, club de adaptación, entregar las notas, fin de semestre, llegan los suegros, se van los suegros. Ok.
Vale, puedo... These emails are from way back. Like, before Safi knew she wanted to be a poet. Vale, de Safi para doctora Gwen. Pregunta sobre el último trabajo. Gracias por dejarme entregar un texto autobiográfico en verso. Este semestre me he dado por la poesía. Sin embargo, tengo una pregunta. ¿Qué quieres decir con tu comentario? Tu voz no parece que, no parece que te pertenezca. Encantada de explicártelo. Tu autobiografía en verso es impresionante técnicamente, ya que la mayoría suenan como un disco rayado cuando intentan escribir villanellas. ¿Villanellas? No lo entiendo. Sin embargo, más que recordar a ti, tu voz parece imitar a los poetas clásicos. Hazte la siguiente pregunta. ¿Cómo puedes habitar tus propias palabras más cómodamente? Lo intentaré. Gracias una vez más por leer esto. Joder, si no escribe lo que sentía me iba a dar algo. ¿Crees que es bueno? ¿Te parece raro que me haya puesto a escribir sobre ella? Los sauces lloran, el fruto se pudre en la rama, la ve brillar y la ve apagarse. Lo siento cuando lo siento, ya no soy nada más. Ya no soy nada más. Safi, nunca te sientas raras por querer escribir sobre el dolor o lo que quiera que te esté embotando la cabeza. Este poema es crudo y sincero, así se nota. Mi consejo es que seas más específica y personal en tu verso. ¿Qué significa para ti que ya no sientes nada más? I knew Gwen mentored Safi, but I didn't realize. Posibles editoriales para el manuscrito de Safi. Sí, mira, ahora mismo busca manuscritos de poetas noveles. La estaba ayudando con todo el tema. Libro de la biblioteca. Book I got for Gwen. Leer la nota. Vale. So Gwen is asking questions about Safi's death. Dice, hola R, ¿viste a Safi el viernes en nuestro grupo de poesía durante el fin de semana? De ser así estaba rara, mencionó si se había recibido alguna noticia. Deja tus respuestas en este libro y devuélvemelo a la biblioteca. No quiero que nadie se entere de que ando haciendo preguntas. Gracias, estaré en dedo contigo eternamente. Dice, DGH, vi a Safi el grupo de poesía el viernes y para tomar un café el domingo. Parecía estar bien, contenta. No mencionó ninguna noticia, al menos en mi presencia. ¿Va todo bien? Todo esto me da para la mala espina. RL415. Hola R. No entiendo. Why would Safi have started acting off on Friday? Something must have happened. Averiguar qué pasó el viernes. ¿Mensajes? Primer mensaje. Dr. Hunter, I appreciate your condolences. You know I do, but I prefer if you didn't contact me for a few days. There's a few things I need to get in order. Whatever the case, I'll see you at the staff meeting. You should get the call from Vinh later today. Segundo mensaje. Hey babe, just checking in on my favorite workaholic who won't take a single bereavement day. Love you. Take care of yourself, okay? I'll see you tonight. Tercer mensaje. Hi, Professor Hunter. This Vinh. is Vinh Long from Dr. Fayet's office. I'm just calling to confirm an all-hands staff meeting this afternoon in the second floor lounge in the administration building. Attendance is, unfortunately, mandatory. Gwen, I hope you didn't. I'm not sure if you should. I don't know. Just, I wouldn't blame yourself. Why would Safi have started acting off on Friday? Eso ha sido It's like bastante a bumper raro, sticker ¿no? evolved into a bookend. Eso ha sido bastante raro, tío. Fiction, non-fiction, poetry, plays, bunch of scenes. Is there anything Gwen doesn't read? Vale, yo diría que... That must have been some call with Maria on Friday. Gwen even planned out a time to follow up. Sí, llamar a María. Averiguar sobre qué habló Gwen con María. ¿Qué salimos? Aquí, allí, aquí... Vamos a salir en el otro sitio. No, not yet. I doubt I'll ever get a chance Vale, to pues look dice que around todavía Gwen's falta office algo. like this again. Vale, vamos a ver en Mundo Vida, a ver si nos falta algo. Plantas, esa fotografía, todo eso. Aquí no hay nada más. Vale, pues cambiemos al otro lado porque entonces nos quedaría algo en otro sitio, ¿no? I can... ¿Regamos la planta? ¿En Drink serio? up, buddy. A mí se me mueren todas, tío. Yo tengo que ya pobre que se me va a morir cualquier día, la pobrecita. Tengo menos mano yo para las plantas. Madre de Dios. Vale, pues tocadiscos, cartel, plantas.
That must have been some call with Maria on Friday. Colas de fotos. Between Gwen and me, caked up Mothman. God, why didn't I trade travel stories with Gwen before all this? ¿Puedo salir aquí? No, not yet. No, vale. I doubt I'll ever get a chance to look around Gwen's office like this again. Vale, pues echemos un vistazo, no sé, echemos un vistazo a lo Alright, mejor. Hacker Max. Vale, vamos a entrar en el Let's go. ordenador. Search sent to Maria. Enter. Wait, this is Safi's publisher. Gwen got Safi's book canceled? Dice, hola Gwen, gracias una vez por dedicar un rato a hablar conmigo la semana pasada. Le he trasladado tus preocupaciones al editor senior durante el fin de semana y él está de acuerdo en que es necesario actuar. Hemos iniciado el proceso para detener el proyecto de Safilla. Todas las hijas de las que no hablamos. Sé que nadie quería este resultado, pero te agradezco encarecidamente tu implicación en el asunto. Espero que volvemos a hablar pronto. Te escribo por la conversación que tuvimos el viernes. Soy consciente de lo que te comenté el bastante gordo. ¿Has tenido ocasión de trasladar mis producciones a tu superior? ¿Y por qué? ¿Por qué Gwen quiso parar el libro de Safi? These emails are from way back. Like, before Safi knew she wanted... I thought Gwen helped Safi set this all up in ¿Pero the por first qué lo haría? place. ¿Qué sentido tiene? Why would she? No, this all has to add up. Somehow. Vale, está imprimiendo. Es que al principio iba a ayudarla y luego parece que se puso en contacto con la editorial para que pararan el libro. El sentido no lo sé, la verdad, sinceramente. Vale, pues todo nice, supongo. Lucas tends to work over by the cafe. Pues vamos a hablar con Lucas. ¿Dónde estás, Lucas? Aquí está Lucas. Lucas el petardo, ¿eh? No me cae bien Lucas. No, al menos de momento, ¿eh? Hombre, luego a lo mejor es más majo que las pesetas. Pero he de decir que no me cae a mí muy allá Lucas, ¿eh? Te lo digo. Aquí hay otro portal, ¿eh? I understand this crime involved a biohazard? One night, as I was closing the turtle, I went to restock the bathroom and I saw that someone had taken a dookie in the sink. And they left some dookie-smeared toilet paper on the ground. But whose dookie? And who would go over to the toilet, get toilet paper, and then go shit in the sink? This was premeditated. It lit a fire in my passion for justice. Pasión por la justicia. Set on finding the perpetrator. Es un poco escatológica la movida, ¿no? Mirad, aquí hay otro... Está lleno de portales, ¿no? Sí. Vale, vamos a hablar con Lucas, a ver qué nos cuenta. Jeez, Lucas looks exhausted. Too bad. Max. Eso ha sido raro. Sorry. Busy. Need something? Actually, Catherine. I've been waiting for an hour. No, just put Robbie on. Oh, sure. I'm only the boy's father. Who fucking cares, right? How can you say... Vale, su exmujer. adds a whole new meaning to nuclear family. Es su exmujer. If Lucas has it out for Safi, there might be something incriminating in that case. Hombre, pero será un poco bestia robarle el maletín, ¿no? ¿O qué? Is that an email? Dated December 5th. That's when Safi's car was vandalized. I need to get in that briefcase. Vale, hablar con Lucas del mundo muerte en la facultad. Trabajos de estudiantes. His notes are great. No wonder his classes are always full.
Dice una descripción de este lente que podría mejorarse con un lenguaje más activo. La paradoja de la codicia y el éxito es nuestra amiga. Las palabras más simples suelen ser las más eficaces. Una vez más, demasiado pasivo. Haz todo lo que puedas para convencerme de que tus palabras son ciertas. Ok. Ya está el maletín de Instant Lucas. lock opening powers would be great. In the meantime, I have to find that key. Vale, pues vamos a hacer un maravilloso cambio. He's not gonna be off the phone anytime soon, is he? No, no tiene pinta. Cambiemos. Vale, Lucas está... Vale, está ahí. Podríamos hacernos con la llave aquí, tal vez. Your grandfather would have been proud, Robbie. 2 Lucases and 2 briefcases means 2. Obviamente. Robbie, I got a split. Uh-huh. Ahí está la I love llave. you too, buddy. Weird. This Yup. Lucas seems You to be bet. on great terms with his family. Hey. Bye. Lucas. Max. Can't imagine it would be much fun to assassinate my character without an audience. No me arrepiento. I wasn't gonna stand by while you used Safi to pump yourself up. Wow. I never had a chance with you, did I? Not with Safi in your ear. A ver, es justamente lo que She estaba never haciendo, ¿eh? really mentioned you. I find that hard to believe. Lucas, rey. Eres un poco petardo, te lo digo. Empecemos de nuevo. That's a lot of books. A lot of my book. Signed copies for the Burlington Book Expo. They invited me to deliver the keynote this year. Have you seen the standee they put up of me? Muy Alan Wake, ¿eh? Can't say I have. Huh. Yeah, I might have to reposition it then. The standards for the expo really declined over the years. We've had a lot of mediocre Yikes. visitors. This dude can talk. It's a shame. How am I But gonna even get that after key? years and years and years, people still love the characters. Oh, crap. I forgot. What time is it? I have to go give something to Moses, before his class. Good luck with the book expo. Lucas es un poco turras, ¿eh? Hallar la forma de distraer a Lucas. ¿Qué tal si movemos su cartoncito? Hey, Rati. Done any more work on that proposal yet? Huh. I bet Lucas would really hate if something happened to this. Now, what can I use to do some permanent Hacer damage? pintadas en la figura de cartón de Lucas. ¿Con qué? Podríamos coger pila de libros. ¿Podríamos conseguir alguna cosita por aquí como un rotulador? Dare I channel my inner Chloe? Pues vamos a pintarle un bigote, un pito en la cara, no sé, algo, por ejemplo. Now, how exactly do I want to get under Lucas's skin? Diablo. The classics are classics for a reason. A ver, es un poco marronero hacerlo ahí delante de él, tío. Goodness, who would do a thing like this? Someone should tell Lucas right away. Lucas, mi rey, tu cartoncito mal, ¿eh? She returns. I take it you've delivered your something to Moses? My something? Right, my something. Yep, something delivered. So, not to be the bearer of bad news, but somebody drew horns and a tail on your book expo standee. Are you Neptuno. serious? I just put that... Come on! Neptuno. Some people just have no respect for other Vale, people's tenemos la property. llave. Estupendo, pues vamos a hacer un fantástico cambio a mundo vida. Y... Time to reveal your juicy secrets. Es un poco marronero hacerlo ahí delante de todo el mundo, ¿no? ¿O qué? ¿Le da todo igual o cómo va esto, tío? Que todo el mundo mirándote, tío.
Lucas's famous book. So that explains the cow skull and the snapping turtle. But does that mean he's the one who smashed Safi's windshield? Hombre, porque tenga ese libro no creo que tenga... no sé. Aparca aquí. Correo. Lucas was with his agent last night. Not the snapping turtle. Me da igual que la feria del libro de He couldn't Bulletin te have parezca vandalized insignificante. Safi's Eres car. un fósil. Hace tiempo So, que sacaste tu libro en cualquier publicidad. did? Quedamos esta noche para definir la estrategia. Nos vemos en el bar Hall of Fame. Aquí te indico dónde aparcar para que no te caiga otra multa, Samuel. Hace tiempo que sacaste tu libro que cualquier publicidad es poca. No point in looking through Lucas's stuff now. Satisfying though it is. Lucas was in AA? Good for him. Ah, sí, sí. Ha estado en Alcohólicos Anónimos, justamente. So this is how the literati spend their free time. Glitterati, bombazo. ¿Jessica va a tener el bebé del prometido de su antigua mejor amiga? No lo sé. Yeah, not you, Lucas. Escritor del año. Seriously. Guess this Lucas didn't get a chance to put this up yet. Bien, pues tenemos la figura, tenemos esto. Recibo el cambio del tiro. Did Lucas go to a gun range? Sí. Does eso Lucas have a gun? That damn cow skull again. Una novela de Who threw Sublati this fucking profética. thing? Lucas Colmenero es una de las nuevas voces más prometedoras de nuestra generación. Una multa. His agent tells him where to park, but what does Lucas Colmenero do? 67 pavos. Park where he wants anyway. Poca risa. Bueno, pues yo diría que no hay mucho más, chicos. ¿No? Safi? ¿Qué? Solicitud de orden de alejamiento. Persona que solicita Lucas Colmenero. Hijo menor de la persona que solicita protección, Roberto Colmenero. Persona que debe dejar de Safilla. En más de una ocasión se le atribuye a la persona que debe alejarse una de las siguientes acciones hacia la persona que solicita protección. Seguir, observar o vigilar, amenazar o intimidar, interferir en la propiedad. Yo, la persona que solicita protección, certifico que estas afirmaciones son ciertas. Is Lucas really trying to file a restraining order against Safi? Does she know about this? ¿Una orden de alejamiento I'd contra better show Safi? her. Max, what are you... Vaya marrón, mi rey. Lucas, this isn't... You can't tell her. Claro, What? lo de Safi. You can't send Safi that photo. Let me explain. Please. A ver, es que menuda marronera Max en medio de la cafetería abriendo el este de alguien. Madre mía. Catherine, my ex-wife, she called last night, mad as hell, because Robbie, our son, was repeating back to her things I supposedly told him. But I never... I mean, I could never... The shit Robbie says I told him, it makes me sick to think about. Any chance your ex was exaggerating? Trying to twist the knife? Catherine's a lot, but she loves that kid as much as I do. She wouldn't use him like that. He told her I said he was the reason for the divorce. And somehow that was the least fucked up thing I'm purported to have said. This still doesn't explain the restraining order. I wasn't even there that night, Max. But someone said those things to my son. And you think it was Safi? Listen, Safi once threatened to turn Robbie against me. ¿Pero por qué? I know she's capable of it. But Robbie didn't say it was Safi. He said it was you. I can't explain that part yet. Maybe he didn't say that exactly. I don't know. Catherine won't let me talk to him. And none of this has anything to do with what happened to Safi's car? Something happened to her car? Never mind. Forget it. Look. I know she's your friend.
I know you have no reason to believe me over her, but just give me a chance to get this shit in order first, without her interfering. Es que luego si se entera Safi va a ser una movida con Safi, tío. No puedo, tío. No puedo, tío. No puedo. This could all be a lie. One big smear campaign against Safi. But, oh, what if it's not? A ver, vamos a ponernos en situación. Vale, tenemos por un lado a este tipo que nos dice esa historia, pero imagínate que Safi se entera que nosotros no le dijimos nada, tío. ¿Me entendéis? Es una putada para este hombre, lo es, indudablemente. Me da pena este hombre, me da pena. Pero, tío, si tu amiga es tu amiga, tío, y se entera... Es un tema, es un poco traición. Amigo, lo siento, no me pareces mal tipo y me parece una canallada, pero no puedo pasar esto por alto, tío. You're right. I have no reason to believe you over her. You're not as good of a person as you like to pretend, Caulfield. Maybe you and Safi deserve each other. A ver, que yo lo entiendo a él también, ¿eh? Pero a ver, es que es o uno o otro, tío. Es uno u otro. I think I've wrung all I can out of Lucas today. ¿Sabéis? Y antes de... Imagínate que Safi Hope Ven's back at his desk se now. entera de que still have sabíamos esta questions movida y for no le that dijimos guy. nada. Safi dirá, tío, eres mi amiga. ¿Por qué no me dijiste esto? Yo me parecería mal, obviamente. Entonces hay que polarizar un poco y hay que... En la situación. Ojo, que este muchacho me daba penilla también, ¿eh? El Lucas este, que está metido en un marrón bastante tocho. Y además con familia y no sé, es un rollo un poco extraño. Pero bueno. Bueno, amigos, amigas, pues acabamos de llegar a un punto de guardado. Vamos a dejar el capítulo de hoy aquí. Ha estado súper interesante. Es decir, que me ha gustado muchísimo el capítulo de hoy. Es decir, que cada vez que nos vamos entrando cada vez más en este misterio, poderes y demás, el juego va cogiendo mucho más cuerpo y va haciéndose mucho más entretenido y más divertido. Cada capítulo me gusta más y, por supuesto, encantado de disfrutarlo y compartirlo con todos vosotros. Si os ha gustado, os pediría, por favor, que apoyéis el vídeo, que dejéis un like, no os cuesta nada, es solamente un clic, me ayudáis un montón, me hacéis feliz a este anciano. Si no os gusta, un dislike o lo que queráis. Nos vemos mañana con más Life is Strange. Gracias por estar ahí. Chao.